Cuando uno piensa en adoptar una mascota, por lo regular se imagina que se tratará de un animal con el que podemos compartir amor y compañía. Sin embargo, muchas veces la relación amo y mascota puede convertirse en un vínculo que llega a trascender a un nivel metafísico. Antes de iniciar con esta historia, asegúrate de estar suscrito a este canal y dejar un like. Apaga la luz, porque en este momento comenzamos esta noche de terror, aquí en Relatos del Gato. El perro negro, escrito y adaptado por Relatos del Gato. Cuando era adolescente, mi familia y yo, al ser muy pobres, vivíamos en una vecindad en la Ciudad de México. Y en ese lugar habitaban muchas personas de escasos recursos. Aquello era un nido de malicia, vicios y violencia. En la vecindad donde vivíamos, vivía un viejito llamado don Anselmo. Era un señor muy misterioso, muy reservado. Decían que en sus tiempos había sido un curandero, pero había venido a la vecindad a pasar sus últimos años en soledad. No tenía familia, y cuando ya era muy viejo, él simplemente se acompañaba de un perro negro, un perro misterioso llamado Chano. Aquel animal de raza labrador era inofensivo, pero cuando de cuidar a su amo se trataba, parecía transformar su carácter en el de una feroz bestia. Se decía, a modo de rumor, que en alguna ocasión alguien quiso asaltar en la calle a don Anselmo, y el perro atacó al agresor, arrancándole los dedos de una feroz mordida. Nunca supimos si aquello fue cierto, pero era un rumor que se hablaba en aquella vecindad. Se decía también que don Anselmo había puesto su magia sobre aquel animal, para que lo protegiese no solamente de las personas, sino también de las ánimas oscuras del inframundo, pues le acechaban constantemente a causa de su poder. La razón también es que en su juventud hizo un pacto con el diablo para obtener el poder que le permitiera sanar a los enfermos, pues los padres de don Anselmo habían fallecido de extrañas enfermedades cuando él era apenas un niño. Todos en aquel lugar pensábamos que aquello que se decía era simplemente mentiras, que se había hecho fama solamente para intimidar. Sin embargo, hubo una noche que don Anselmo recibió ante la vista de muchos de nosotros la visita de una extraña mujer. Esa mujer vestía de negro, no parecía ser de algún lugar cercano. Al verla, Chano comenzó a ladrarle. Se puso muy agresivo. Pero don Anselmo le hizo una señal y el perro se calmó. Se quedó sentado sobre el suelo, rígido y callado. La mujer le entregó algo a don Anselmo y se retiró, intercambiando solamente un par de palabras con aquel viejo. Aquella fue la última noche de don Anselmo, porque esa noche ocurrió su muerte. Los aullidos de Chano y de los otros perros de la vecindad nos despertaron por la madrugada. Al amanecer, los vecinos notificaron a las autoridades del fallecimiento de don Anselmo. Vino el forense por él, y al no ser reclamado por nadie, seguramente terminó en alguna fosa común, en el olvido, podrido, junto a muchos otros cadáveres de quienes vienen a la vida, pero mueren en completa soledad, sin nadie que pueda dedicarles una oración o un puñado de tierra bendita. Pobre viejo, pero ¿qué hacer? Así es la vida, naturalmente cruda. La casa de don Anselmo quedó abandonada. Nadie la reclamó, ni sus cosas, mucho menos a su perro, el temible Chano. Mi madre siempre nos decía que no nos acercáramos a ese perro, porque podría ser peligroso. Sin embargo, no hacíamos mucho caso. Mi hermano y yo fuimos amantes toda la vida de los perros,
así que acostumbrábamos guardar los sobrantes de la comida y se los llevábamos sin que mi mamá nos viera. El perro, al paso de las semanas, se había vuelto muy cariñoso conmigo y con mi hermano. A mi madre eso no le gustaba, pero después de mucho insistir y al ver que el perro realmente no era malo, nos permitió que lo tuviéramos en casa. El perro poco a poco fue cambiando su carácter, pero lo que nunca logramos cambiar fue su comportamiento protector. Cuando el perro realmente sentía que algo o alguien nos quería dañar, de inmediato se volvía agresivo. En una ocasión, mi madre discutió con mi padre, quien era muy alcohólico y muy agresivo también cuando bebía. Esa vez, él trató de golpearla, pero Chano comenzó a ladrarle. Parecía que el demonio le había poseído. Sacaba espuma por la boca. Me atrevería a decir que sus ojos cambiaron de color en esa ocasión a un rojo brillante como el fuego infernal. Mi padre esa noche trataba de zafarse de la bestialidad de Chano, pero este logró morderlo y hacerlo huir de la casa. Mi padre tenía muchos problemas y el alcohol lo volvía un ser despreciable. Muchas veces se desaparecía por días, pero siempre regresaba por su propio pie. O muchas otras, su compadre lo traía arrastrándolo, ahogado en licor y oliendo a perfume de prostituta. Pero desde aquella noche que fue atacado por Chano, nunca más volvió a agredirnos. Ya teníamos por fin quien nos defendiera. Había muchas cosas extrañas en Chano. Yo diría que un extraño poder inexplicable. Es como si él pudiese oler la muerte en las personas. Lo digo porque en una ocasión fue a visitarnos una vecina, una amiga de mi madre. Ellas solían contarse chismes y platicar por largas horas de la vida de los vecinos y de las novelas. Esa tarde, Chano se le acercó a esta vecina, la olió de los pies y después se sentó junto a ella y comenzó a aullar. Le aullaba a la vecina de la misma manera que lo hizo la noche que murió don Anselmo. Mi madre no sabía qué estaba pasando, así que tomó al perro y lo metió a la casa. Esa misma noche, aquella vecina, al salir a la calle a comprar cosas, murió arrollada por un camión de ruta, quien en la oscura calle no logró ver cuando la vecina se atravesó y terminó aquel camión pasándole por encima. Fue un suceso lamentable y a partir de este hecho fuimos notando que cada vez que Chano hacía eso, las personas fallecían. Lo confirmamos cuando fuimos visitados por una tía. Ella padecía una extraña enfermedad y al parecer estaba condenada a muerte. En esa ocasión, de igual manera, Chano se le acercó y comenzó a aullarle. Ver aquello me impresionó mucho y de inmediato le pedí a Chano que viniera conmigo y lo metí al cuarto. Al par de días, aquella tía falleció y con ello confirmamos que efectivamente había algo especial en Chano. No por nada había sido el perro de aquel curandero. Algún poder extraño residía en él. Sin embargo, ese perro y yo habíamos creado una muy leal amistad. Él me obedecía en todo y yo le cuidaba mucho. Se volvió mi más leal amigo. Meses después se desató un brote de una rara enfermedad en la vecindad, por razón de que bebíamos constantemente agua de un bebedero colectivo que se encontraba justo en el patio de aquella vecindad. Sin embargo, el contenedor de aquella agua, por descuidos y por el deterioro del tiempo, su tapa quedó expuesta de una parte. Una abertura de unos 30 centímetros permitía que las palomas y todo tipo de aves se refrescaran en aquella agua del contenedor, y así defecaban sobre la misma, creando una contaminación en el líquido que durante semanas estuvimos bebiendo, sin percatarnos de la situación. En nuestro caso, de mi casa solamente yo solía beber de esa agua,
Y así fue como caí muy enfermo. Tenía mucho vómito y diarrea. No podía comer. La misma situación le estaba ocurriendo a varias personas de la vecindad. Incluso 2 personas ya habían fallecido. Eran tiempos muy difíciles. Apenas teníamos para comer y vivir con lo más básico. Mi madre, o Raquelita, como la llamaban en la vecindad para distinguirla de mi abuela Raquel, rezaba y rezaba, esperando ser escuchada por Dios. Rezaba para que yo me salvara. Aquello era injusto. Yo era un joven de 14 años que tenía una vida por delante. Pero parecía que la batalla se estaba perdiendo. Yo me sentía muy débil y sentía que en cualquier momento moriría. Una mañana antes de que todos despertaran, Chano estaba en la puerta de la casa llorando. Él quería entrar y estar conmigo. Sus ruidos despertaron a todos, y mi madre salió a aplacarlo. Con una vara de palo le dio un golpe y le pidió que se callara. Después de eso, cerró la puerta y se dirigió hasta donde yo posaba prácticamente moribundo. Abrió la puerta de mi habitación y comenzó a limpiar y a poner un poco de cloro en los muebles con ayuda de un paño húmedo. Yo la interrumpí para preguntarle: Oye, mamá, me voy a morir, ¿verdad? Supe que el papá de Toño falleció ayer y tenía lo mismo que yo. Sé que ustedes no me lo quieren decir, pero escuché cómo sus hijos estaban llorando de tristeza. Mi madre afligida no podía esconderme la verdad. Aquello que pasaba era muy duro. Sí, Marcos, el papá de Toño murió ayer. Se puso muy enfermo, pero tú no tengas miedo, tú vas a estar bien. A diferencia del papá de Toño, tú eres fuerte y joven. Ya le pedimos mucho a la Virgencita que te cure. Debemos tener fe, hijo. Para nosotros, la fe es lo único que nos queda. Ya sé, mamá, la fe no cuesta dinero, pero no siempre sirve. Pareciera que ser pobres nos quita también el derecho de ser escuchados por Dios. Mi mamá, al escucharme decir eso, no pudo contener sus lágrimas. No llores, mamá, no quise decir eso, pero yo sé que me voy a morir. Y ya no me da miedo. Solo quiero pedirte que me dejes estar mis últimos días con Chano. Por favor, déjala entrar. Mi madre no sonaba muy convencida de mi petición. Sin embargo, no le quedaba más que aceptarla. Ay, hijo, eso podría empeorar tu salud. Sabes que ese perro siempre anda muy mugroso. Podrías ponerte más enfermo. Mamá, es lo último que te pido. Quiero que esté conmigo. Quiero despedirme de él. Mi mamá, triste, fue y llevó al perro a bañar, con una manguera y con jabón al patio, y después de un rato, lo metió al cuarto donde yo yacía tirado en aquella vieja cama. Me dio mucha alegría ver a Chano, y a él igual. Estaba feliz de verme. Se subió a la cama y me lamió la cara. Su cola se movía de felicidad, y yo no hice más que abrazarlo. Lo recosté junto a mí, usando mis pocas fuerzas, y le puse un poco de la cobija encima. Mi madre se retiró, y el perro y yo nos quedamos dormidos, abrazados. Y bien dicen que los animales suelen absorber los males de uno, pero uno no cree en esos dichos sino hasta que los vive. Cuando desperté, aún me sentía mal, pero por primera vez en días sentía hambre, y se lo hice saber a mi madre, quien me trajo una sopa de fideos con menudencias y arroz, un té de canela y un trozo de pan. Lo comí todo. Al terminar noté que Chano no despertaba. Tuve que sacudirlo un poco para que despertara y darle un poco de mi comida. Los demás días de mi recuperación, el perro no se separó de mí, pero las cosas no iban del todo bien, porque mientras que yo iba mejorando, el perro iba enfermando. Es como si él hubiera absorbido el mal que habitaba en mí. Estaba entregando su vida por ayudarme a sanar. Finalmente me salvé. Aquello parecía un milagro. Mi madre agradecía a sus santos por curarme, pero yo sabía que en el fondo
había sido aquel perro quien me había ayudado con su inexplicable poder. Y cuando por fin pude salir de casa, saqué al patio a Chano. Y estábamos contemplando de nuevo la escasa luz de la tarde. La vecindad estaba sola, y parece que aquel mal se había ido. Sin embargo, varias personas murieron de forma terrible. Don Pancho, el del taller, Perlita, la señora de los quesos, y un bebé de meses, hijo de don Alfredo y doña Jaimita, entre algunas personas más. Pero yo había logrado sobrevivir. Aquella tarde, que pronto se convertiría en noche, antes de meternos a casa, vimos cómo se nos acercaba una señora, vestida de negro, desconocida. Era la misma mujer que había visitado a don Anselmo. Se detuvo frente a nosotros y me preguntó: ¿Cómo te sientes, Marcos? ¿Ya estás mejor? Yo no sabía cómo es que aquella mujer sabía mi nombre, y no me daba miedo. Realmente su mirada me generaba una sensación de paz. No temas, Marcos, estarás bien. Alguien me envió a visitarte y a darte un mensaje. Pero veo que no es tu tiempo, y todo gracias a que tienes un muy buen amigo. ¿No es así, Chano? El perro solo hizo un gemido como de dolor y movía su cola un poco en señal de alegría. Hace tiempo vine a visitar a don Anselmo, y por esa razón Chano ya me conoce. Veo que las cosas han cambiado mucho para ti, Marcos. Este perro ha hecho muy buena labor contigo. Te ha cuidado bien este perro. Ha hecho mucho por ti, mucho más de lo que te imaginas, y por esa razón ya es el momento que me vaya. No hay mucho aquí que haga quedarme más tiempo. Solo deja de despedirme de tu perro. Esa mujer se acercó a Chano, le dio un beso en la frente y le acarició la cabeza. Le expresó el gusto de volverle a ver. Después la mujer nos dio la espalda y salió caminando, perdiéndose en el oscuro pórtico de la entrada a la vecindad, a la vez que me decía con voz alta: Será otro día, Marcos. Espero no seas impaciente y sepas esperar. Ten cuidado de no ir a prisa. Aquellos que van rápido no me dan tiempo de que venga por ellos. Y por esos, no hay mucho que hacer. Fue muy extraña la presencia de esa mujer, pero después comprendí muchas cosas. Esa noche fue la última vez que vi a mi perro con vida. La mañana siguiente amaneció muerto. Yo lo vi, ahí, tirado junto a mi cama, sin respirar, y su cuerpo completamente frío y tieso. No pude evitar llorar por verlo así. Era mi amigo. No había querido comer nada en los últimos días, y murió a causa de la enfermedad. Ese perro era especial, y sé que usó su poder para dar su vida por mí. Estoy seguro que aquella mujer de negro era la muerte misma que venía a dar aviso de mi muerte. Pero no se esperaba que Chano se hubiera sacrificado para salvarme, así que solo se lo llevó a él. Finalmente, Chano y don Anselmo compartían aquel poder, y pese a que las personas siempre decían que había maldad en aquel viejo y en el perro, la realidad es que ahora comprendo que había una noble intención detrás de todos aquellos rumores que la gente solía decir. Pero yo solo puedo confirmar que fui salvado por aquel perro de ojos infernales, aquel que nadie quería, aquel perro negro. Así damos por terminada esta noche de relatos de terror. Apóyenme con un like y compartiendo este video. Si tú tienes una historia para compartir, házmela llegar al correo y a las redes en pantalla. Recuerda que los martes también puedes escucharnos en nuestro canal RLT, Relatos y Leyendas de Terror. Por hoy ha sido todo. Podemos ir en paz. Nuestra noche de relatos ha terminado.